Hola, ¿qué tal? Aquí Omar Ortiz. En este video quiero compartirles cómo pinto la primer mancha y voy construyendo el mapa de color. Pido una disculpa por la calidad del video y el audio, ya que fue grabado de manera espontánea por una alumna en un taller presencial que tuve en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que la información es bastante valiosa. Y luego viene, al parecer, una ligera sombra del vestido sobre la piel. No sé si la alcanzan a percibir aquí. No lo vayan a hacer con una nitidez. O sea, tiene que ser con un color de tono medio, digamos. Y hasta aquí. Aquí tono 5. Y que hay más. Tono medio. Y luego, bueno, aquí hay que darle la vuelta porque hay una hoja. Pero aquí abajo de la hoja es más claro que el tono que tenemos arriba, es decir, esto es más claro. Así que yo voy a ir a una mezcla de tono 2 con tono 4, por ejemplo. La forma de elegir cuál tono es el que voy a usar es, ok, el área que voy a pintar, ¿cuál de estos 10 es el que más se parece? Si no es exacto, entonces qué variante necesito hacerle a ese que más se parece para llegar al color. Prácticamente ya cerré mi espacio y los contornos, ¿no? Ahora es un poco más fácil ya preocuparme por lo que está sucediendo adentro. Voy a tomar un poco de líquido. Tono 2. Si quisiera neutralizar el tono 2 que tiende hacia el rosa, ¿cuál utilizaría? El 3. 3, porque el 3 es verdoso y es de la luz y es el complementario del 2. Entonces, haciendo una mezcla de 2 y 3, logramos un tono intermedio entre esos dos. Y entonces, tono 3 con tono 2. Un color más neutro. Ya estoy olvidándome de las sombras y ya estoy concentrándome entre los tonos medios claros y los tonos claros. Ahora, líquido, y voy a tomar el tinta carne que les decía de Georgia. No como lo voy a usar tanto, pero ¿ven? Qué bonito está el color. Es como un rosa muy intenso, pero no llega a ser tan saturado. Aquí vamos a mezclarlo con un poco de tono 3. Más intercarne, toque de 1 para aclararlo. No cantando, ven cómo va agarrando forma la mancha. Y no he suavizado, no he mezclado nada. Ahorita estoy armando mi mapa de color. Aquí me falta un amarillo de Nápoles, que no voy a llamar, un color que ustedes ya compraron. Bueno, creo que es el rosa retrato, creo que venía marcado de PBO. Un color muy claro. Y también podríamos adicionar, a que vean qué sucede con
azul real claro. Si no lo traigo, si no se lo mencioné, ese a lo mejor lo consiguen aquí de una marca que se llama Marimeri, creo que sí se vende aquí en México, es un óleo italiano, es un azul muy claro, que si no lo tienen, a lo mejor lo podrían hacer con blanco de zinc y un poco de azul real. ¿Cómo se llama? Azul real claro. Ah, ok. Y luego hay otro color que sí venía en la lista, que es el verde luminoso. ¿Lo compraron ese? Sí. O sea, estos dos, digamos que serían la versión intensa del 2 y el 3, ¿sí? Pero tiene blanco. Y esto no es un blanco que lo haga como opaco o apastelado, sino es un color muy vivo. Y luego dijimos amarillo de Nápoles, ¿verdad? Son de la familia. Vamos a ver. Verde luminoso, rosa retrato de pebeo, que son ligeramente distintos. Este es la tinta carne de Georgia y ese es el rosa retrato de pebeo, mucho más claro este. Y pero como voy a empezar a trabajar la luz, voy a agregar un poco de azul real claro, que si se fijan casi no le hace nada al color. También es muy dócil igual que el azul real. Tono 1. Y voy a bajar aquí una línea. Si tapo con mi hombro me dicen, porque no me doy cuenta si está viendo la pantalla. Voy a bajar una línea sin tocar o sin invadir casi la línea de sombra que había hecho, ¿ok? Y de aquí, de estar usando el pincel así en la parte más rosa, media hora más color. Y les decía, de estar haciendo esto, ahora voy a pasar a usar el pincel así, por la parte ancha y de lado. ¿Para qué? Para que me haga trazos grandes, ¿sí? No quiero estar rellenando esto así como que tengo todo el tiempo del mundo. No, rápido. Entonces hay que aprender a utilizar los pinceles, las herramientas, para dar efectos más versátiles, ¿no? Trazos más espontáneos. Aquí. Tono 1. Tono 2. O sea, estoy jugando en esta área. Te fijas, no he tocado los de acá, porque ya pasé a las luces. Una luz aquí. Todo eso está muy. No, es una mezcla. Digamos que si no tienes todo lo de acá, sería una mezcla entre 1, 2 y 3. Pero estoy tomando verde luminoso, rosa retrato, tono 1. Podría decir que ya completé el mapa de color. En algunas zonas hay muy poca pintura y en otras hay más. Para empezar a esfumar a esto, necesito que haya bastante pintura. Si no, aunque tenga la mejor brocha de abanico del mundo que me ha costado miles de pesos, no voy a poder
porque la pintura va a ser muy poca y esta brocha funciona muy bien cuando tienes mucha pintura húmeda, porque solamente por encima la estás así como maquillando, como suavizando. Entonces ahorita ni siquiera no valdría la pena que intentara querer suavizar esto, porque aquí estoy percibiendo que está muy transparente y que hay muy poca cantidad de color. Entonces, vamos a hacer, si quieren, es que le tomo una foto y se la mando al chat para que tengan la referencia de cómo se ve esto en una primera etapa, ¿no? Se pone aquí y esto se lo mando, ¿no? El segundo paso es cargar más material. Lo que ya hice, ya va a ser más sencillo porque ya vi dónde. Entonces vamos a agregar tono 8. Tono 7. Si yo insisto con pincelada con mi brocha a 90 grados, dependiendo del tipo de pincel que estoy usando, o sea, de qué cerdas son, si son rígidas o si son blandas. Si son rígidas, lo único que voy a hacer es que voy a estar arrastrando como rastrillo, aquí como cepillo de alambre, a la pintura, y la voy a estar rellenando, y me va a costar muchísimo trabajo dejar esa segunda capa de óleo fresco sobre fresco, porque estoy raspando lo de abajo. Entonces, aquí podría cambiar a pinceles más suaves. Los míos no son tan rígidos, por eso los estoy reutilizando. Pero, aún con esos pinceles, si yo hago esto, estoy levantando la capa de abajo y realmente no estoy depositando una segunda capa de fresco sobre fresco. ¿Qué necesito hacer? Esto. El pincel de lado. Para que en lugar de que raspe y arrastre, me deje como si estuviera untando mantequilla. ¿Sí? Sin remover la capa de abajo, me deja una segunda capa, que es lo que quiero ahorita, es construir volumen. ¿Sí? Entonces cambio la manera de cómo agarro el pincel, o sea que esté nivelado. ¿Esos pinceles de qué pelo son? Este es el pelo de mangosta, me parece. ¿De qué? Mangosta. ¿Me fijan? Estoy quitando la transparencia que se veía lo amarillo del lienzo. O sea, lo que estoy preocupándome ahorita es por quitar una capa muy gruesa de la. Tono 8. Puesto. Tengo otro pincel. Tenía algo de blanco, estoy viendo. No lo limpié, pero voy a limpiar. Tono 5, tono 6 y un toque de 7. A lo mejor no están bien, deben ser 100. Este nos está truqueando, así no es como pinta. Yo esperaba que desde un principio ya pareciera como si se va a salir y ya está pintando los dedos. Estoy trabajando en la mancha, sí, como les decía, ahorita yo no me estoy preocupando por eso. O sea, mi preocupación principal es el volumen, el claroscuro y la certeza en los tonos. Y lo que sé que va a venir después, entonces estoy preparando con mi primer mancha, con mi primer capa, lo que sé que voy a hacer en la segunda, en la tercera, en la cuarta, ¿sí? Entonces no estoy obsesionado con igualar exactamente el tono, estoy haciendo así como el panorama general. ¿Ahorita llevas 3 pinceles o 2 usados?
Dos creo, pero como agarré brochas grandes, por eso estoy haciendo trazos muy versátiles, desde líneas delgadas hasta trazos anchos. La herramienta ayuda. ¿Es 3, 4? Color, creo que es como 5 con 6. Ok. Otra foto para mandárselas. Nikon. Y este pincel necesitamos casi siempre tener un paño porque hay que estarlo limpiando. Nunca lo vayan a humedecer, no porque le pase algo al pincel, pero si esto entra en el aguarrás o en el líquido, va a funcionar como acuarela, como si estuvieran pasando un pincel con agua y va a dar un efecto. Esto tiene que estar seco, ¿sí? Y de preferencia limpio. Una vez que esto se empieza a contaminar con pintura, el pincel empieza a abrirse y les va a ir rayando como rayas. ¿Sí? Y de ahí también es qué tan rápido va a hacer eso. Si se los hace a la primera, pincel chafa. Si aguanta y aguanta así esponjado, pincel bueno. Los mejores pinceles son los de pelo de Marta, que es este pelo de Marta, pelo rojizo. Y esto es muy, muy suave. Pero también eso los hace que sean más caros. Bien, voy a empezar a suavizar. Si pueden observar esto bien, vean cómo va a cambiar. ¿Ven que ya empieza a abrirse? Empieza a dejar como líneas. Lo mejor cuando usan este pincel es, ok, si empecé por los oscuros, les doy a todos los oscuros, porque si me paso de los oscuros a los claros, voy a ensuciar el color. Entonces, limpio y el exceso lo dejan en la toalla. Y voy a las sombras más oscuras. No sé si lo han notado, pero estoy pintando solamente con una. ¿Sí? Estoy haciendo esto. No estoy haciendo esto y luego esto. Porque si hiciera eso, ¿sí? Lo que recoja de color más claro, cuando le haga así, puede ser un embarradero y se va a grisar. Aquí voy a ensuciar el color. ¿Se fijan en cuántos conceptos les he hablado de cuidar el color que no se ensucie? Cuidar el color que no se ensucie. Dos pinceles para que no se ensucie. La mopa así para que no se ensucie. O sea, todo el tiempo estoy pensando en, si ya le invertí tanto tiempo en... ¿A quiénes les pasó que se les agresaron los colores y les dije, ese color ya está feo, va a la basura, vuelvo a hacer, pero que se sienta vibrante? ¿Qué caso tiene que metas tanta chamba para que aquí termines haciendo un cochinero sin cuidar ese tipo de trazo, ese tipo de usar dos o tres pinceles, líquidos? Entonces es cuidar la limpieza del color. Okay. Ahora aquí. Mi trazo va en una especie de U. Estoy haciendo esto. Aquí sí estoy yendo de un lado a otro porque aquí no me importa que se arrastre el color. Todas estas dos gamas del tono 8 con el tono 7 se pueden mezclar y sé que no se va a ver mal. Y el cuello es como un cilindro, ¿están de acuerdo? Entonces con mi trazo estoy tratando de reforzar ese concepto de que el tejido de la piel va
Los pliegues que tenemos a veces aquí van en este sentido, entonces por eso no hago trazos así, estos van en horizontal. Acá mis trazos eran como en este sentido y desde aquí, ¿ven cómo gira el pincel? ¿Sí ven la punta? Entonces es como un ejercicio. Es decir, no todo va en línea recta, sino que con el pincel van siguiendo un poco la forma de lo que quieren hacer. Si los pinceles están acostumbrados a agarrarlos como lápiz, tache. ¿Sí? El pincel, sobre todo los que son de cerdas largas, a mí me gusta trabajar con estos de cerdas perdón, de mango largo, es de la mitad hacia atrás, para que sus movimientos no sean así y luego terminan con la muñeca y uno súper caliente, súper cansada. O sea, es estabilidad en el brazo, distancia con respecto al lienzo y muevo todo mi brazo y puedo trabajar de una manera como más versátil, hacer más cosas, así estoy aquí. ¿Sí? No voy a decir eso. No sé quién está acostumbrado, pero les puedo estar regañando. Aquí. Quiero integrar esto con esto. Este es un color más claro que tiene algo de blanco, si acaso son puras sombras. Si yo hago esto, se va a ensuciar. No sé si ven ahí unas líneas. Que voy a hacer una adrede para que vean. ¿Ven cómo se ensució? Con blanco. Entonces, ¿qué hago para evitar eso? Mis trazos, si este es mi pincel y abarca 4 dedos, 2 dedos van a tocar esto y 2 dedos van a tocar esto. Y a medida que cuando esto está junto y yo haga esto así y así y así, en realidad estos 2 dedos se van a encargar de mezclar estos dos colores, pero no voy a ir hasta la derecha y luego hasta la izquierda pasando de la luz a la sombra y haciendo un batidero. Entonces, y poco a poco voy insistiendo para que se sumen los dos colores. Si le quiero ayudar un poco, tal vez doy estos trazos, inclusive puedo hacer esto, un zigzag, que se ve mal, pero después hago esto y lo borro. Entonces estiré un poco de color hacia allá, un poco de color hacia la izquierda, y luego de izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda, para que se mezclaran y luego le doy el sentido vertical y se suaviza. ¿Ven cómo lo quiero? Que es casi pivote aquí. Estoy haciendo esto. Porque aquí hay una curva. Es una sombra y es una sombra muy suave, entonces con el mismo pincel, aquí insisto un poco. Ok, ahora esto. Si uso el pincel así, voy a contaminar, voy a abarcar mucha área que no quiero, entonces uso mi pincel así. Allá no se ve, pero no me dijeron nada. Ahí en la cámara alcanzan a ver. Así no, inclusive ahí se ve con la sombra. Es así. Porque quiero trabajar en una línea muy delgada que tiene una curvatura que es el verso y poco a poco quiero ir desvaneciendo, llegar hasta la luz y luego de los tonos medios de arriba, desvaneciendo hasta llegar a la luz. A ver si es cierto. A ver si no me dije mentiras. ¿Sí? Y luego aquí. Sí. Y luego tocamos en medio de la luz y la suavizamos. ¿Ven cómo agarró esto ya? Luego de aquí bajamos. Desde abajo y de aquí esto está muy suavizado. Aquí hay un contraste más marcado que pasa de la sombra hacia la luz en un espacio muy reducido, pero abajo pasamos de la sombra a la luz en un espacio muy abierto. Entonces aquí tenemos un poco más de libertad de tomar color de arriba y estirarlo hacia abajo, tomar color de arriba y estirarlo hacia abajo. ¿Sí? Sí. ¿Okay? Vamos a trabajar. Esta sombra está muy marcada, la voy a extender todavía un poco más.
falta óleo. ¿Escuchan cómo raspa? Sí. Porque estoy batallando, estoy peleándome con poca cantidad de óleo, tratando de suavizar con un pincel que necesita mucha cantidad de óleo para trabajar bien. Entonces estoy siendo agresivo y en eso ser agresivo me estoy trayendo la pintura y se está viendo la tela amarilla abajo. Aquí debería de, si no quiero batallar, poner más material. Tendrás que poner tono medio y tono claro, ¿no? ¿Dónde? ¿Tendrás que poner el medio y el claro o solo el medio? Aquí está en medio. Y ahí ya siento que no estoy raspando, no se escucha inclusive. Estoy trabajando por encima, en esa capa de mantequilla, ¿no? Estoy llegando a pan tostado. Aquí está muy burdo este trazo y aquí está muy suavizado. Voy a empezar a darle el acomodo al color primero, a la materia, a las partículas de óleo y ya después lo suavizo. Entonces ahorita, de manera como de ayudado, ubican esa técnica, con la cara delgada del pincel, que si mi pincel son 4 cerdas y necesito presión para que suceda algo, si hago esto, va a ser una cerda haciendo algo en esta línea, otra cerda haciendo algo en esta línea y otra acá. Entonces hay que darle muchas capas para que esta sola cerda produzca un cambio. Pero si yo hago esto, tengo 4 cerdas que van a trabajar sobre la misma zona al mismo tiempo, necesito dar menos presión y menos pinceladas, ¿sí me explico con ese ejercicio? Entonces es lo que voy a hacer aquí. Quiero ser agresivo aquí con el trazo, uso la pincelada así. Este pincel, no todo lo que acabo de explicar ahorita sucede con todos los pinceles, pero este es uno de los más versátiles, que si lo sabes usar, usas la esquinita, usas la parte ancha, usas la parte delgada, lo usas de lado, lo usas seco, lo usas de muchas formas. Ahora ya hice unas diagonales de izquierda a derecha en este sentido, ahora voy a hacer otras como para hacer una especie de malla, ¿sí? Si esto fuera acrílico, ni con chochos haces todo este juego de porque está fresco el óleo, te deja trabajar, lo estás construyendo, es como si estuvieras haciendo una escultura, ¿no? Lo estás moldeando. ¿Yo lo vi? Ok. Si hice esto y la luz está aquí y el tono medio arriba, 2 dedos van a tocar la luz y 2 dedos van a tocar el tono medio. Si hago esto y luego me bajo y hago esto, ¿qué pasó? Con los dos que tenían tono medio voy a manchar la luz. Entonces, si hago esto y hago esto, estos dos se mantuvieron siempre en donde estaba la luz y la ensucié. Se vuelven mañosos. Pero en buen sentido. Alcanzan a ver qué agradable se ve toda esta transición que usé un montón de colores para pasar de la sombra hacia este tono medio, se ve un degradado rico en color. Voy a cambiar la forma como estoy sujetando el pincel. Voy a ayudar aquí, bueno, la curvatura del cuello, es decir. Voy a tomar un poco de tono 3. Aquí viene una luz.
unos trazos en el otro sentido para borrar un poquito esta línea. La vuelvo a marcar, enseguida la vuelvo a borrar. Ahora voy a insistir con suavizar lo que está sucediendo al lado izquierdo. Limpiar. Meto en el camino de la cama. Ahorita no hay que preocupar por eso, pero lo podemos recorrer una leve acá para que veas así que no está destapado. Una de las tapas, ¿sí? ¿Ve? Que no le tapas para... Ok. ¿Ven cómo cambió? Y A cómo estaba, que se veía así todo burdo, todo cuadriculado. Es una buena práctica, creo yo, para que no se pierdan, que su cerebro empiece a desintegrar lo que estás viendo, que todo tiene formas tan orgánicas, tan irregulares. Voy a tomar un pincel de pelo natural, cerdas largas. Tengo una preferencia sobre las cerdas largas, me parece que dura más el pincel, pero aparte de eso es mucho más versátil lo que puedes hacer con un pincel de cerdas largas sabiéndolo usar, que lo que haces con un pincel de cerdas cortas que es muy rígido y que todo el tiempo te va a estar como raspando y trayéndose la cintura. Con un pincel de cerdas largas, si lo usas con apenas un toque, la suavidad del pincel no te va a remover lo que está abajo, solo va a estar trabajando sobre esa capa de mantequilla que está por arriba. Ahorita, como voy a empezar a agregar algunos toques de luz y ahí voy a, en teoría, 2 capas de óleo fresco, si uso un pincel duro, un pincel de cerdas o sintético, pero también medio rígido, no me va a depositar una tercera capa de mantequilla, sino que me va a arrastrar y voy a llegar otra vez al pan tostado, ¿no? Pinche concepto nunca lo voy a usar, pero... Toque de dipping. Participado de vino. Blanco, perdón, tono 1. Digan cómo no me remueve lo de abajo. Está pintado por encima. El pincel está haciendo. Eso que acabo de hacer se le llama línea sensible. ¿Habían escuchado ese término? En una sola línea, ejerciendo diferente presión, puede ser con un lápiz inclusive, empiezas marcada y vas soltando el lápiz y haces como una cola de ratón, que se va perdiendo intensidad y se va adelgazando la línea también. Lo mismo se puede hacer con los pinceles. Es una muy buena práctica saber dominar este tipo de líneas sensibles en los cabellos. Cuando pintas cabello es muy importante. Por ejemplo, puedes hacer un trazo de un cabello, alguien que tenga el cabello largo, te lleva una hora. Empiezas la línea con un pincel adecuado, delgado, ejerces más presión y esa línea se ensancha, luego liberas la presión y esa línea se vuelve a ser delgada. Entonces es delgada, ancha y delgada. Aquí yo la empecé marcada y puntual y terminó suavizada, porque en esta zona estamos entrando Una sombra. hay una sombra, entonces ahí no puedo terminar esa línea con este contraste que hay aquí. ¿Ven cómo hago presión y se abre el pincel? Ujú. Tono 2.
típica carne de Georgia. ¿Ese es para tus cruces? Estoy rescatando los músculos, heridas. Rosa retrato del bebé. No estoy inventando cosas, todo el tiempo estoy volviendo a ver mi imagen de referencia, ¿ok? Con la pura mirada, a lo mejor no ven que hago esto con la cabeza, pero con la mirada todo el tiempo estoy, cada 5 segundos o menos, estoy volviendo a ver la imagen. Por eso es importante, bueno, para mí, tener la imagen lo más próximo al área donde estoy trabajando. Flicking, tono 1 con azul real claro y vean qué color se va a hacer. Sigue manteniéndose la luminosidad del 1, pero se matiza hacia los filos con este azul y con este color. ¿Cada uno con cuál? Azul real claro. Que si no los tienen, pueden usar blanco de zinc. El blanco de zinc es un color muy transparente, a diferencia del tono de blanco de titanio, que es muy opaco. Aquí, tono 1. Vieron cómo de estar así, lo cambié así. ¿Para qué? Para que mi mano no me estorbe. Mi mano genera un espacio y ya me impide aportar más el pincel. Entonces lo tomo así y puedo trabajar más libremente. Y usando la cara ancha del pincel. Ponemos la capa número 3, ¿no? ¿La estoy tocando, verdad? ¿Por qué me quiero? Que si es la capa número 3. La capa número 3, sí. Fresco sobre fresco. Ay, ¿qué color era? ¿El uno con qué? Número 1 con azul rey. Ah, ok. Azul real. Azul real. Ok. Tono 3. Azul real. Rosa retrato. Estoy aclarando aquí. Tono 3. Este mismo color. ¿Y cómo estoy sacando unas luces de ahí que no existían? Pero aquí no lo estoy haciendo con tono 1. El tono 1 es el tono más claro. Ese lo reservé para el área donde está dando la luz directa. Esta es una luz dentro de la sombra, que no puede ser, por lógica, no puede ser con el mismo valor de luz que donde la luz está dando directa. Entonces tiene que ser un color matizado, o sea, podría ser un 3 o un 4 o algo así que no tiene tanto blanco.
azul real, directo, y recibo. Si yo se lo hubiera hecho con azul de Prusia, pero el azul real se lo come muy rápido, pero no es tan agresivo. Un pasteloso. ¿Ok? Bonito. La magia. ¿Dónde? No. ¿La magia? Sí. Sí. Aquí tengo otro pincel. Muy bueno. Es igual de cerdas de pelo de Marta. Pero como está más apretado, yo creo que tiene la misma cantidad de pelo, pero este no está abierto como abanico, entonces se hace una especie de mopa más ancha en la punta. Voy a usar esto para que vean. Un abanico. Con trazos verticales y luego horizontales fui desvaneciendo esa línea que estaba muy marcada de luz. Voy a tomar un poco de pintura de aquí y la voy a aplicar acá. Tomo un poco de pintura y la aplico acá para sacar una luz que no existía. Y el cabello. El brote. Y les ha pasado, eso lo quitan así. Con el pincel de la Dominique. Son de gato. Son de gato. Permíteme tantito. Por favor, gracias. La clase dijo que iba a terminar como a las 6, ¿verdad? Sí. Ay, son las 6, no puede ser. Ya voy a parar esto. Sí, se tienen que retirar, adelante. Y si alguien quiere quedarse a terminar la paleta,
Sí,